La introducción de las ideas anarquistas a México, o del socialismo libertario, de las ideas inspiradas en el socialismo libertario, suele atribuirse a un personaje muy singular, un griego llamado Plotino Rodacanati, que nacido hacia las primeras décadas del siglo XIX, que venía de una familia que había participado en las guerras de independencia de Grecia y que se formó el estudio de la medicina en Berlín y en París. Y en la filosofía, estudió también filosofía, siendo discípulo de las doctrinas de Proudhon, por una parte, combinándolo también con la ética de Spinoza, y una mezcla muy particular, y la medicina también en una rama homeopática, de modo que es un personaje que combinó formas alternativas de aproximación al conocimiento, ¿no? Y que se interesa por México desde los primeros años de la década de 1860, cuando aprovecha un decreto del presidente Comonfort de 1861, un decreto que favorecía la inmigración, y decide viajar a México. Y se instala acá en México, donde ejerce como profesor de filosofía y desempeña otras actividades muy importantes, colabora en la prensa y se combina el socialismo, estas ideas socialistas que él trae, que luego va a combinar también con el metodismo y con otras disidencias religiosas, que como digo es un personaje muy ecléctico, y va a formar una asociación que es la Social, que es una organización obrera que va a tener también una semilla pedagógica y que va a funcionar como un espacio de formación política. En un lugar, curiosamente, funda la Social, esta asociación que va a vincularse con la Internacional, en un lugar, en un predio expropiado a los jesuitas por la reforma religiosa de México, la reforma liberal, en lo que antiguamente era el Colegio de San Pedro y San Pablo, y que actualmente, el día de hoy, en el centro histórico de la Ciudad de México, ocupa la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano. Ahí funda la Social y va a colaborar también con la prensa socialista endémica, ¿no? Con el Socialista de Juan de Mata Rivera, va a fundar con su discípulo Francisco Sala Costa, va a fundar el periódico La Internacional, y va a participar en otros emprendimientos editoriales y periodísticos. Rodacanati no participa en la comuna propiamente porque ya está acá, pero le da mucho seguimiento desde la prensa de aquí, le dan seguimiento y eco a las propuestas y a los acontecimientos que ocurren en la comuna. Y su legado llegará a incorporarse a las rebeliones agrarias, de una rebelión agraria del final de los años 60, encabezada por Julio Chávez López, quien era un seguidor de los discípulos de Rodacanati, de Salacosta y de Santiago Villanueva. Y bueno, se considera que Plotino Rodacanati es la persona que va a introducir el socialismo libertario en México. ¿No había antes expresiones ya de organización anarquista en México en 1860, 65? Llegan el eco incluso de la Internacional, digamos, de importación. Prácticamente no hay ninguna huella directa, digamos, ¿no? De eso. Por supuesto, hay experiencias asociativas. Hay, ¿no?, procesos organizativos. Sí, organizativos, pero que no tienen este sello ideológico, ¿no? El pensamiento anarquista, ni siquiera vagamente socialista, ¿no? Hay un cierto gremialismo, una tendencia que es muy fuerte y que nutre las primeras expresiones de las movilizaciones obreras, que es el mutualismo, ¿no? Y que van a... pero no va a haber una presencia propiamente identificable anarquista y demás, ¿no? O libertaria, tocada por el socialismo libertario. Además, fundamentalmente, pues el país estaba deshecho. Claro. Estaba el proceso de la independencia que termina tardíamente y malamente en el 21, en 1821. Vienen los movimientos, bien antes de la reforma viene este trauma histórico terrible de perder más de la mitad del territorio nacional. Y después viene la guerra interna, y el país está realmente, creo yo, identificado y disputado entre los liberales y los conservadores. Fundamentalmente, ¿verdad? Sí. Fundamentalmente. Claro, pero es un país efectivamente devastado, aunque para cuando llega Rodacanati, digamos, llega en pleno periodo que se denomina la República Restaurada.
Y ocurre en la escena política mexicana un fenómeno muy, muy característico. Efectivamente, el país está desangrado por desde la independencia, la revolución contra Santana, la intervención francesa, la intervención gringa primero, la del 47, la intervención francesa, el imperio. Así es. Está realmente esto muy, muy, muy afectado. Y cuando triunfa finalmente la República sobre el imperio de Maximiliano, se instaura la República, lo que se llama la República Restaurada. Y lo que tiene la República Restaurada es que a partir de ese momento, digamos, la derrota del conservadurismo es tan contundente y feroz que a partir de ese momento todo lo que forma parte de la política está dentro del espectro liberal. Entonces hay una gran familia liberal con sus distintos matices, en donde caben todos, donde cabe el presidente Juárez, donde cabe Loret de Tejada, donde cabe Comonfort, donde cabe Porfirio Díaz, ¿no? Pero todos son liberales. Y ahí tan natural que se vaya la expresión política partidista del Partido Liberal. Exactamente. Entonces hay que recomendarle a nuestra querida audiencia que no se crean entonces el falso concepto de que en esa época el país México está dominado por la anarquía. Exactamente. Porque ese es el concepto histórico. Exactamente. Y eso es lo que te enseñan en la escuela de ese largo periodo de la vida política. Como parte de la guerra sucia, ¿no? De la propaganda sucia. De la propaganda de la anarquía. Claro, sí. Okay. Oye, Rodacanati es el primero, dime tú si estoy equivocada, que plantea para México, así como lo hicieron Marx y Engels con su manifiesto comunista, él plantea una cartilla socialista. Exactamente. Una propuesta de revolución, de cambio socialista para los mexicanos. Claro. Pero si es el primero, entonces, ¿qué sucede con las demandas? ¿Qué tanto este griego anarquista, este personaje tan interesante, extraordinario, realmente conoce la realidad mexicana, valga la expresión, para poder levantar las demandas del pueblo mexicano? Claro. Es curioso porque, digamos, efectivamente su cartilla socialista es un documento fantástico que hay que revisar y que vale la pena echarle un ojo, pero es un documento que viene de una tradición socialista europea que es muy frecuente, que es la tradición de los catecismos. Es decir, se trata de instituir un ideario básico de reivindicaciones sociales y que se pueda memorizar fácilmente, que se pueda aprender, que tenga una relación de pregunta y respuesta, como digamos, aprovecha el recurso didáctico de los catecismos religiosos, de los catecismos católicos. Nada que ver con la guía moral actual. Nada que ver ni con el catecismo de Ripalda, ni con las constituciones morales, ¿no? Pero que tienen una raíz muy, muy honda en la tradición socialista de Etienne Cabet y de, digamos, una vertiente mística del socialismo que tiende a la elaboración de estos documentos. Y más bien, digamos, lo que hace Rodacanati es que es un gran observador, ¿no? Y trata de identificar cuáles son los problemas, y bueno, y viene de su viaje, ¿no? Y el viaje lo que hace, y lo que pasa con muchos de estos anarquistas de los que hablamos en ese libro, son estos anarquistas transhumantes, ¿no? Y que esta experiencia del viaje les permite, ¿cómo se dice? Constatar las condiciones de la dominación y de la explotación en distintas partes del mundo y demás. Entonces, bueno, él es un observador muy agudo y aunque ciertamente su catecismo es efectivamente, su cartilla socialista, es más una adaptación de principios de este socialismo ecléctico europeo que puede ser objeto de cierta, ¿cómo se dice?, adaptación universal, ¿no? Hay unos principios universales. En lo que sí va a encontrar una especificidad mexicana es en determinadas prácticas que tienen que ver con la pedagogía, que es una de las vetas muy ricas de la tradición libertaria, que es instituir escuelas. Claro. Escuelas que pugnen contra el dogma nacionalista, que pugnen contra el machismo, que pugnen contra las educaciones que tienden a la disciplina militar, etc. Valga la expresión, sin ánimo de polemizar, pero es esta tradición que nos trae luego a excelentes caricaturistas como Rius y sus libros maravillosos, ¿no? de educación popular, y también a Barajas, a Rafael Barajas, el Fisgón,
con sus escuelas de cuadros políticos Claro. después. No me estoy refiriendo ni únicamente, ni de manera fundamental, al Instituto de Formación Política, no sé cómo le llaman, de Morena, sino a los años que lleva Barajas y otros caricaturistas de formación socialista haciendo escuelas de cuadros. Claro. No es, pero fíjate que es más un proyecto, son proyectos pedagógicos los que se inscriben en esta tradición, que tienen más que ver con educación, más que de formación política, educación popular. Uno de los problemas que se considera cruciales en la dominación y que identifican tanto comunistas, socialistas, anarquistas, es la profunda ignorancia y la crisis del pueblo, y debe combatirse con educación, con ilustración, y con ilustrar, y con llevar la luz de las ideas, ¿no? Oye, entonces esto me imagino, Alex, ¿pegó duro o tuvo mayor éxito en las comunidades indígenas? En algunos casos, ¿verdad? De hecho, una de las experiencias... Porque hay ese alimento de las comunidades indígenas de colectividad, de trabajo conjunto, de sembrar conjuntamente. En los trabajadores Pero es más fácil, me imagino, entre las comunidades indígenas que tienen ya una tradición de siglos. Sí, aunque los pueblos, digamos, hablan idiomas distintos. Hay, digamos, hablan idiomas distintos, a veces literalmente, pues, pero además simbólicamente tienen parámetros y demás cosas diferentes. Entonces, a veces logran comunicarse y a veces no tan bien. Una de las experiencias concretas más llamativas del paso de Rodacanati por México es la rebelión agraria de Chalco, en donde en Chalco él instituye la Escuela del Rayo, ¿no? La Escuela del Rayo, y donde uno de sus seguidores, formado en esa escuela, va a encabezar una rebelión agraria, Julio Chávez López, a través de uno de los alumnos también de Rodacanati, que es Francisco Salacosta. Francisco Salacosta, que es periodista, propagandista, ya más de un socialismo un poquito más formalizado, va a alimentar ideológicamente esta rebelión de Julio Chávez López, que termina fusilado. Además, que es una rebelión por la recuperación de las tierras de las comunidades indígenas, ¿no? La creación de comunidades agrarias, socialistas. Exactamente. Sí. Entonces, se podría decir que esa es la primera acción que en la práctica llevan los anarquistas en nuestro país. Pudiera ser, ahora sí, porque ahora, aunque nos encontramos siempre con este problema de encontrar los orígenes, ¿no? Y entonces siempre decimos, no, bueno, pero entonces estos serían anarquistas o no. Desde un punto de vista, sí, esta pudiera considerarse, digamos, con expresión de un anarquismo insurreccional agrario, ¿no? En México. Inspirado por Rodacanati, llega así desde los años 70. Y como habíamos visto en la historia en Europa, acá pasó lo mismo, es una historia de discontinuidades, porque esta experiencia, luego Rodacanati agarra este camino del mormonismo y demás, y un poco se desvincula de algunas luchas sociales, aunque sigue siendo reconocido, y la tradición de asociación obrera va a buscar otros caminos, muchas veces más reformistas, ¿no? Y que van a acomodarse con el Estado porfiriano y demás. Entonces, esta primera semilla tiene estas expresiones, ¿no? De germinación, pero va a quedarse como congelada, ¿no? Un tiempo, hasta los primeros años del siglo ya del 1900. Exactamente, que es cuando, digamos, empiezan a retomar. Años previos a la Revolución Mexicana. Sí. Empiezan a retomar la generación de los Flores Magón y de Juan Sabia, empiezan a retomar algún diálogo con el anarquismo, ¿no? Incluso, y esto es una premisa mundial, ¿no? Por periódicos de oposición al porfirismo, como El Hijo del Agüizote, tenían intercambio desde los años 90 del siglo XIX con periódicos anarquistas de Argentina, de la protesta humana de Buenos Aires, ¿no? Del 1898 es la primera, recientemente me encontré con me tropecé con esta información. La protesta humana es uno de los periódicos que en ese momento, en el 98, está teniendo mucha influencia.
del que luego va a convertirse en un periódico emblemático del anarquismo en español, que es La Protesta. Se le quita el apellido Humana, pero se vuelve La Protesta y llega a ser el único, quizás, bueno, salvo experiencias esporádicas durante muchísimos años, el periódico diario. Se publica diariamente, ¿no? En Argentina, ¿no? Durante muchísimos años, ¿no? Al principio del siglo XX. Pero más incluyente, me imagino que después Regeneración con los Flores Magón. Exactamente. Bueno, porque además Regeneración no consigue hacerse diario, ¿no? Se vuelve semanario. Sí, tiene publicaciones interrumpidas. La persecución es feroz. Igual, claro, lo que pasa es que Regeneración está en medio de una coyuntura revolucionaria, que es mucho más compleja que la de la lucha del día a día, de la organización de una revolución. De una conflagración de dimensiones nunca vistas, ¿no? En fin. Pero decía, hay contactos, ¿no? De esta prensa de oposición, de liberalismo radical, con los anarquistas, digamos, los Flores Magón van a llegar, van a estar en contacto con el hijo del Aguizote. De hecho, en un momento se van a hacer cargo de la redacción del hijo del Aguizote. Y ya de años antes había contacto, había intercambio entre la protesta humana, digamos, es lo que podemos documentar, ¿no? Ahora, el anarquismo rioplatense, pues también tenía ya muchos años de estar bastante consolidado. Llega mucho más temprano, digamos, y con mucha más potencia. Por esta enorme migración italiana. Porque ese es un elemento que no podemos dejar de perder de vista en la constitución del anarquismo, tanto en México y el propio movimiento magonista posteriormente. ¿Había también una publicación previa a la misma revolución o muy cerca de la revolución, Tierra y Libertad? Hay una que llega después, pero digamos, hay una Tierra y Libertad que es española. Sí. Es que estamos hablando de esas influencias, ¿no? Claro. Que se dan de un país a otro. Sí, pues, y Tierra y Libertad, que es a su vez una divisa que retoman los anarquistas, que decíamos que tenían mucho apego emocional con el populismo ruso, pues lo retoman de los populistas rusos, ¿no? Claro. Esta cuestión de Tierra y Libertad la retoman. El eslogan, la consigna viene de los rusos. Exactamente. Tierra y Libertad, pasa por España, llega a Zapata. Llega a Zapata a través de Cuba. Porque son los anarquistas españoles en Cuba que también difunden. Pero a Zapata le llega a través también de su grupo de colaboradores y asesores anarquistas. Sí, y que han estado en contacto con esta influencia, esta irradiación anarquista. En fin. Ok, para no perder. Sí. A ver, para llegar de nueva cuenta al punto en donde están estas relaciones, claro. Los Flores Magón ya empiezan a aparecer. Oye, el papá de Flores Magón parece ser que es un personaje icónico. ¿Él tenía algún tipo de contacto con estos antecedentes de este personaje griego? Fíjate que no está documentado que los tenga. Es un personaje muy singular, su trayectoria, la trayectoria del padre ayuda a explicar cierta parte del origen de los Flores Magón, en tanto participantes de un liberalismo en su vertiente más radical, ¿no? Él había sido soldado de la Reforma, digamos, había luchado en su comunidad en Oaxaca contra el imperio, contra la invasión francesa, y era subalterno, digamos, estaba entre las huestes de Porfirio Díaz, ¿no? Sí, en este caso, Emiliano Zapata se hace heredero de un prestigio que tiene ya la familia por la lucha del padre también. Claro, ¿no? Exactamente, sí. Las reivindicaciones agrarias en Morelos, pues tienen también muchísimos años para el momento en que Zapata sale a la superficie. Pero yo me refería a los Flores Magón. El padre de los Flores Magón participa de esta tradición, te digo, del liberalismo radical, que luego rompe con Porfirio Díaz, tienen un desencuentro terrible. Porfirio Díaz pues no le reconoce sus méritos de milicia republicana, finalmente muere en el resentimiento. Es una cosa es una historia muy terrible. Pero, digamos, hay dos vertientes. Por una parte, el liberalismo radical, como decimos, y por otra, pues él es un líder comunitario, don Teodoro Flores, ¿no? Entonces, hay ahí un otro elemento que va a aflorar muchos años después. En un primer momento no se ve, no se alcanza a percibir como parte de la expresión política. En el 900, los Flores Magón empiezan a editar su Regeneración en la Ciudad de México como periódico jurídico que busca evidenciar las fisuras y los problemas en la administración de justicia, que no eran pocos, ¿no? Y es como un punto de partida, un primer peldaño en la crítica a un régimen que era, digamos, monolítico e inamovible. Y ocurre una cosa que
es definitoria en el resto de la trayectoria y del desarrollo de la agitación que va a desembocar en la revolución. La generación de los hermanos Flores Magón rompe una especie de pacto de represión y acuerdo con el que funcionaba el sistema porfiriano, ¿no? El sistema porfiriano tenía dos modos de operar con la oposición. Si había crítica, cárcel, una calentadita en la cárcel, echaba la lámina, el garro, y salía el periodista y entonces lo financiaba. Le decían, entonces, mira, aquí entonces está tu dinerito. Personajes emblemáticos del porfirismo pasaron por ese sistema. Incluso se recuerda ahora al diputado Francisco Bulnes como uno de los ideólogos del porfirismo que empezó como opositor, ¿no? Justamente a través de este sistema. ¿Qué pasa? Que para la generación de periodistas de la que forman parte los Juan Saravia, los Flores Magón, los Santiago de la Hoz, todos estos, ese sistema ya no les funciona. Porque les pegan y les ofrecen dinero y no lo aceptan. Entonces se vuelve un problema, no lo aceptan. ¿Qué hacen con ellos? Y a medida, y en lugar de que la represión los vaya amansando, los radicalizan. Sí, y salieron más cabrones que bonitos, como dicen. Oye, entonces sus orígenes eran liberales extremos. Eran liberales que incluso reivindican la figura de Juárez, digamos, liberales clásicos. Además, metidos digamos, en un país que, como decíamos, venía de esta devastación que significa todo el siglo XIX y toda esta fragmentación. La tradición liberal local, pues era una manera de agarrar identidad política. Venían de vencer al conservadurismo, derrotarlo, y hasta acuñando esta frase que persiste a nuestros días, de los conservadores están moralmente derrotados. Exactamente, sí. De hecho, pues buena parte de la articulación política de los Flores Magón con el liberalismo de la época ocurre justamente a partir de radicalizar la crítica anticlerical, ¿no? El clero, y durante el porfiriato ocurre una cosa que es una política que le llaman la política de conciliación, en la que poco a poco el clero empieza a retomar espacios de dominio y de poder públicamente. Y la gota que derrama el vaso es cuando el obispo de San Luis Potosí, el obispo Montes de Oca, declara a un periódico de Francia que, bueno, en México las leyes de reforma son letra muerta, que el clero puede hacer lo que... Entonces eso desata un escándalo que significa la reorganización del gran partido liberal, ¿no? Y que es una especie de germen a partir de estas vías, de estas líneas. Y que de esta crítica anticlerical. Y ahora hay otra cosa bien interesante. Esta generación, quizás por primera vez en la historia del México independiente, entabla una batalla simbólica con el régimen por disputarle la historia. Es decir, Hidalgo no te pertenece, Morelos no te pertenece, Juárez no te pertenece, ¿no? Digamos, y los utilizan como una historia para... son nuestros héroes libertarios y son otra cosa de la que tú estás queriendo construir, claro, ¿no? Entonces, mientras se construía a partir de esos mismos héroes, de ese mismo panteón, se estaba construyendo una ideología de Estado que decía que bueno, el régimen porfiriano ya había llegado a su nivel de perfección, que lo más importante era la paz, ¿no? Y la estabilidad política, y la inversión extranjera, ¿no? Y todos estos rasgos que desarrolla Porfirio Díaz, y que se parecen en efecto mucho al neoliberalismo. Claro. O sea, un gobierno porfirista con la mayor inversión extranjera nunca antes vista. Claro. Y con muchas políticas modernas, claro, que atraen todavía hasta nuestros días a los Krause, por ejemplo. Claro, ¿no? Ahí pasa una cosa, hay una trampa ahí, porque creo que, a ver, no puede dejar de verse el contexto del Estado porfirista en el contexto mundial, de un auge del capitalismo, de un capitalismo imperial que está buscando nuevas vías de introducirse sin dominación militar, ¿no? Y que está construyendo estados satélites a partir de los intereses económicos, de los recursos naturales, extrayendo los recursos naturales, México, el caso de Inglaterra, con una guerra que le favorece el petróleo. también, Exactamente. la Primera Guerra Mundial, y que le favorece también, a México. También, por ejemplo, ¿no? En el caso mexicano, pero bueno, se está instituyendo el modelo, digamos, está
entronizándose el nuevo imperio norteamericano con la guerra de Cuba, la guerra del 98 contra España, para que entran ahí a ayudar al pueblo cubano a liberarse, ¿no? Con una arenga y una presión de un periodista como... Exactamente. Va a instituir o a colocar en los Estados Unidos, a los Estados Unidos como una nueva potencia imperial, que va a tener una enorme influencia. Sí. Esa presencia, ese modelo capitalista que empieza a desarrollar, que está en un momento de crecimiento así enorme, marca también las políticas y las formas de la política porfiriana. Y se suele decir, los Krause y todos estos, dicen, no, es que el desarrollo económico que trajo Porfirio, trajo el ferrocarril. De acuerdo al modelo económico y al desarrollo económico mundial, hay una serie de transformaciones tecnológicas que iban a llegar invariablemente. Es como si dijéramos, no, es que Enrique Peña Nieto trajo el Internet. No, no, digamos, por supuesto que no, digamos, hay esta voluntad. Ahora, y lo que sí es notorio es la transformación de un régimen de dominación militar, dentro de la lógica del Estado mexicano, de dominación militar a una de dominación económica, ¿no? Entonces, eso sí es muy característico, y esta lógica el dogma de los científicos, que le llamaban, ¿no? Estos tecnócratas de la época, que tenemos poca política y mucha administración, ¿no? Digamos, no hay que gobernar nada, es una cuestión de repartir el dinero y demás, y a este modelo que parece funcionar con enorme fluidez, pues le surge esta piedrita en el zapato, que son estos personajes periodistas y demás propagandistas que empiezan a denunciar las fallas del sistema. Claro. Primero, y empiezan con lo jurídico, que parece ser lo más inofensivo, ¿no? El problema de las libertades, ¿no? El problema de las libertades, pero ni siquiera... Es el momento actual que está viviendo los grupos opositores en nuestro país. Muchos de ellos están inconformes y se van por las vías jurídicas, pensando que se van a resolver por esa vía los grandes problemas del país. Quizás sea, no sé qué tanto aguante el símil, pero sí, digamos, es una de las características de esta primera etapa de la crítica, ¿no? Y poco a poco lo van escalando. Y dicen, bueno, es que no es un problema jurídico, sino es un problema político, porque hay corrupción en la justicia, porque hay servilismo político. Y hay servilismo político porque hay reelección, y porque hay unos caciques locales, y porque hay unos diputados que se están religiendo al infinito, y hay unos jefes políticos que tienen impunidad total. Entonces, ¿cuándo crees tú, Alex, que Ricardo y Enrique, porque Jesús finalmente rompe con ellos, porque ellos se van hacia la anarquía ya abierta a trabajar? ¿En qué momento ellos entonces se asumen ya como anarquistas? Esa es la pregunta de los 64,000, porque tiene implicaciones muy complejas. Sí, ¿por qué se definen así? Porque en todo caso es un anarquismo muy sui generis. Por supuesto, por supuesto. Y existía el antecedente de que ya había un carteo entre Ricardo y anarquistas europeos. Sí. A ver, la clave... Vamos por partes. A ver. Hay un debate ahí entre en qué momento se vuelven anarquistas, ¿no? Y hay y además hay estos debates que a las corrientes ideológicas que van formando sectas, hay como una especie de anarcómetro, ¿no? Como hay así un comunistómetro, ¿no? ¿Qué tan puro es, no? Y entonces así, del 1 al 10, ¿usted qué tan anarquista es, no? Así, ¿no? Entonces, no, que si eran anarquistas desde niños, que se había leído a Kropotkin y a Eliseo Reclus, que sí, ¿no? Que si venía de las comunidades indígenas prehispánicas, de esta una tradición, hay siempre ese debate. Formalmente, digamos, se puede documentar un tránsito ideológico discursivo a partir de 1907, digamos, documentarse. Digamos, se puede eso documentar a partir de que en el periódico Revolución, que sustituye a Regeneración en el exilio, hay ya las huellas directas de secundar tesis del anarquismo. Perfecto. De 1907. Ahora, y la declaración formal, digamos, pública, ocurre hasta 1911, ¿no? Digamos, de adscribirse al anarquismo, aunque discursivamente y políticamente, y digamos, en la elaboración de su programa político, ya hay unas vetas muy claras de socialismo libertario, ¿no? Digamos, pero ya la declaración formal es hasta el 11, que va a ocurrir en circunstancias muy específicas.
clave en esta transformación es el exilio. Una vez que en 1904 se ven imposibilitados de publicar, se van a los Estados Unidos, donde se exilian primero en San Antonio, luego en San Luis, Missouri. ¿Cuánto tiempo tenían publicando Regeneración para entonces? Bueno, pero entonces teníamos poquito, porque publicaron Regeneración entre 1900 y 1901. Me parece que surge en agosto de 1900 y termina en mayo de 1901, quizás. Más o menos por ahí, quizás me equivoque en el final. Sí, en agosto del 900, sin duda. Pero, y luego suspenden Regeneración, se publican en El Hijo del Aguizote, tienen algunos otros, el periódico Redención, otros periódicos del interior de la República, se juntan con otros periodistas, y bueno, optan por el exilio en 1904. Y publican de 1904 a 1906 Regeneración, y se suspende por la persecución. Porque bueno, en 1906 organizan una primera insurrección armada, ¿no? Organizada por el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Se instituye en 1905 la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. ¿Qué fue, Coahuila? No, en San Luis, Missouri. San Luis, Missouri. En San Luis, Missouri. ¿Pero dónde iban a iniciar el movimiento? Iban en Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua, y en Coahuila, efectivamente. En Coahuila. Luego, en 1908 hay un otro intento que también fracasa, digamos, son apagados los focos revolucionarios de inmediato por delaciones, por persecuciones. Buena parte de la historia de los revolucionarios magonistas y de su movimiento político se puede reconstruir paradójicamente gracias a la persecución policial. Sí. Están las cartas interceptadas, ¿no?, en los archivos de Relaciones Exteriores, de Gobernación y demás, todas las cartas que a través de una red consular mexicana estaba organizada para la vigilancia de los mexicanos y la vigilancia política. Y echando mano de mecanismos que en ese momento eran tecnología de punta, por ejemplo, interceptar la carta, fotografiarla, claro, y volverla a guardar para que no se sospechara. Oye, dime si no voy a ser injusta con esta apreciación, pero me parece que el magonismo, que tiene una presencia increíble hasta la actualidad, pervive gracias a las ideas y todo lo que se pudo publicar con esas interrupciones en Regeneración, pero que no pudieron constituir una fuerza determinante dentro del país para actuar en la revolución. O sea, surgen otros ejércitos, otros caudillos, claro, otros liderazgos, pero el magonismo, pues, los traían a salto de mata, claro, los traían encarcelados, claro, no en México, en Estados Unidos. Claro. Entonces, siempre me ha llamado la atención cómo es que esta llama se mantiene viva, ¿verdad? Y la imagen del magonismo, si nos vamos a nuestro panteón de héroes, ajá, pues tenemos la estrella grande que es Zapata, ¿verdad? Pancho Villa, y los Flores Magón, Ricardo Flores Magón, claro, son los grandes, ¿no? Pero a diferencia de Zapata y de Villa, de Flores Magón es una historia de interrupciones y de muchos de fracasos en su participación, claro, en la lucha revolucionaria. Y participan en movimientos que tienen una constitución muy diferente, ¿no? Primero que nada, los otros son ejércitos campesinos. Ellos son unos agitadores urbanos que un poco apelan a la insurrección campesina y tratan de entablar y de incidir ahí, pero van caminando como si caminaran por la luna, ¿no? O sea, también es como, ¿no? Sí, claro. Y viven momentos diferentes y circunstancias muy diferentes. Ellos, ¿no?, estaban totalmente vigilados, aparte, perseguidos, vigilados. Porque incluso, y no nada más eran ellos, claro, porque cuando se van a Estados Unidos empiezan a tener todavía, y recrudecen todavía también sus relaciones con organizaciones anarquistas y socialistas, claro, y comunistas en los Estados Unidos, eso que también son sumamente vigilados, claro, por el gobierno estadounidense. Claro. Pero bueno, a final de cuentas, ellos hicieron sus intentos en 1906, ¿sí? Con ese primer intento, claro, de levantar al pueblo con un movimiento armado. Claro. Por Ciudad Juárez, igual que había Madero después. ¿Qué herencia ves tú de las ideas anarquistas, anarcosindicalistas, anarcosocialistas en la Revolución Mexicana y su fruto más acabado, que fue la nueva Constitución? Claro. Fíjate que de la parte, hay una huella magonista, me parece innegable, en la Constitución del 17, pero de la etapa del liberalismo radical, digamos. Sí, por eso hay una especie de trampa en cuando se dice, no, es que son precursores de la revolución, ¿no? Es un poco de manera condescendiente. Sí, son precursores de la revolución, como si
ellos hubieran en su propuesta revolucionaria aspirado a eso, Ajá. cuando en realidad ellos estaban construyendo una movilización revolucionaria con otros objetivos y otros alcances, ¿no? Hay una huella del programa del Partido Liberal en lo que tiene que ver con, en todos los artículos que reformó el liberalismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la defensa de los intereses sociales y la propiedad de la nación. Exactamente. Como Eso está muy presente. Artículo 27. Exactamente, el artículo 3, artículo 123. Exactamente, los derechos laborales, tal, ¿no? Todo eso, hay una huella ahí. Ahora, la parte, digamos, pero el programa magonista, digamos, de 1906, ya es queda muy cortito para la transformación ideológica que surge en 1911. En 1911, y que es el último momento de incidencia militar del PLM, del Partido Liberal Mexicano, ocurre precisamente acá en Baja California, que entablan esta campaña, donde ya una campaña militar para irrumpir en Tijuana y en Mexicali, y que ya está orientada por los principios de un internacionalismo proletario, digamos, y con una orientación ya mucho más anarquista, y entonces vienen militantes que son de estas organizaciones sindicales revolucionarias de la IWW, ¿no? Que tienen esta idea, ¿no? Y vienen italianos, y vienen gringos, irlandeses, y muchos mexicanos, por supuesto. Lo que decíamos al principio de este bloque, la clave, una de las claves de la radicalización del magonismo es el exilio. El exilio va a permitir fundamentar ciertas predisposición ideológica de que va a hacer del anarquismo una herramienta útil para un movimiento revolucionario. Más que un marco ideológico preciso, específico, es un marco que les permite actuar a una experiencia revolucionaria, ¿no? Y por eso también tiene mucho auge y mucha importancia y mucho impacto entre los mexicanos en Estados Unidos. Y pasa un poco, podemos extrapolar ese modelo al desarrollo exitoso del anarquismo o de la difusión grandísima del anarquismo por esto. Porque los sujetos que van a verse identificados, las personas, hombres y mujeres que se van a ver identificados con el anarquismo, están participando de estas trayectorias. Es decir, mexicanos que viven en Estados Unidos, que no pueden vivir acá, y allá son objeto de discriminación, de explotación, y más, vivieron la explotación aquí, vivieron la explotación allá. Y dicen, bueno, un marco ideológico como el anarquismo, que pugna por la abolición del Estado, y que que está fundado en el internacionalismo, y que pugna por la abolición de las fronteras y demás, dice, pues claro, es un marco que les funciona muy bien, en el que se pueden mover muy cómodamente, y lo mismo con migrantes italianos, igual que ellos que también son perseguidos en sus patrias, ¿no? Son perseguidos, son parias, están muriéndose de hambre en el sur de Italia, ¿no? Y agarran camino a Argentina, y en Argentina les va igual, ¿no? Y entonces encuentran... Llegan a Estados Unidos les va igual. Exactamente, entonces tienen esa experiencia vital, les permite participar, dialogar con una ideología como el anarquismo, que es antiestatal, ¿no? Les permite encontrarse, ¿no? Se identifican con eso. Entonces, un poco les pasa lo mismo a quienes se adscriben al magonismo. Ahora, la experiencia revolucionaria posterior hará que pues se vaya diluyendo, se debilite enormemente por la persecución, por la falta de recursos, ¿no? La revolución maderista es una revolución que tiene un montón de dinero, ¿no? Digamos, hay unos empresarios... Las características propias de este movimiento antirreeleccionista. Exactamente. Que igual se instalan en Estados Unidos, pero allá no los persiguen como persiguen a los magonistas, porque son mucho menos peligrosos para los intereses de las clases. Entiendo, Alex, que todas estas luchas son intermitentes, ¿verdad? Que como los movimientos que también tienen mucho de espontáneo, tienen esta parte consciente de las ideas que busca formar políticamente a la gente, que hace, y son todo este esfuerzo de las escuelas, de las publicaciones, pero bueno, también están los movimientos que tienen mucho de espontáneo y que como todas las luchas, pues tienen sus altibajos, ¿no? Y tienen sus momentos de derrota, de cooptación también,
de dominio, los sometieron y los aplanaron durante un tiempo, los aplacaron. Pero entendiendo todo esto, me gustaría mucho que entráramos al México contemporáneo, entiendiéndolo por lo menos, fíjate, México contemporáneo de medio siglo. Vámonos al 68 libertario, las luchas libertarias del 68 que van precedidas de todos estos movimientos también obreros, y la época actual, para ver qué hay de las raíces del anarquismo, de estas luchas libertarias, qué queda del anarquismo, del comunismo, del socialismo en nuestros días. De nueva cuenta, mi estimado Alex, te pediría de favor que esperáramos un momentito. Déjame de nueva cuenta hacer uso de las gráficas que nos estás haciendo el favor de dejarnos para ilustrar esta entrevista. Muy bien. Y bueno, amigos y amigas, tercer bloque de fotografías, de documentos, la verdad, muy interesantes. Esperemos que el programa les esté gustando. Compártanlo, por favor. Y tal y como se lo dijimos, esto no es para liberales ni para conservadores del 2021. Sí, es para todos. Javier Cruz. Ya lo sé, es burla, pues. Amigos, regresamos en un momento.